Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Wilson Gustavo Larrea Cabrera, más conocido como Gustavo Larrea. Nacido el 3 de julio de 1956 en Quito, 64 años de edad, amplia trayectoria en el escenario político, fundador del movimiento izquierdista Alianza País, actualmente es el presidente del movimiento político Democracia Sí, y también candidato presidencial. Antes auspició nombres para la primera magistratura, ahora lo hace para sí mismo. ¿Por qué, Gustavo? ¿Es que le fallaron los anteriores auspiciados? Bienvenido. Muchísimas gracias, Will. Le fallaron al país, así es. Quien propuso y quien sostuvo que era posible una revolución productiva, una revolución ética, una revolución de la justicia, terminó metiendo las manos a la justicia, terminó en vez de apoyar a la producción debilitándola y terminó siendo un gobierno corrupto y no precisamente una revolución ética, sino antiética. Entonces, creo que sí, es una decepción para el país y para el pueblo ecuatoriano, que esperanzado en un cambio confió en esa alternativa, confiamos en esa alternativa. Yo fui parte ya inicialmente de ese sueño de un cambio democrático, de un cambio que profundice las libertades, que profundice el empleo, la producción, y eso quedó simplemente en el discurso. No se usó los recursos del boom petrolero para sacar al país adelante, para llevarlo al desarrollo económico, y la situación actual es absolutamente crítica, tanto por la pandemia y los problemas de salud pública, de empleo que ha generado, de quiebra de decenas de miles de micro, pequeños, medianos negocios en todo el país. Pero además porque arrastramos una crisis que viene desde antes. Este es un momento en el que los ecuatorianos tenemos que arrimar el hombro, que los ecuatorianos tenemos que hacer que sea posible sacar al país adelante. Y esta es la oportunidad para Gustavo Larrea, que parte con su formación, con su experiencia política, pero también tiene un ADN familiar, una corriente política republicana. Gustavo, ¿podríamos recordarla brevemente? ¿Cómo no? Yo tengo como ancestro a uno de los héroes del primer grito de la independencia, Manuel Larrea, su primo Juan Larrea y su otro primo, Montúfar Larrea, Pío Montúfar Larrea. Es decir, ellos fueron parte de una gesta libertaria que fue el primer grito de la independencia. Después, un hijo de Manuel fue vicepresidente de la República cuando se crea la República, con Flores como presidente. Y en la Revolución de Alfaro también familiares míos participan activamente en esa gesta libertaria por la democracia, el derecho a la salud, el derecho a la educación pública. Y eso naturalmente marca un ADN político de izquierda después en Gustavo Larrea. Marcado, diría, porque claro, ahora cuando uno dice izquierda-derecha es tan confuso el panorama, que los de izquierda se hacen de derecha y los de derecha se hacen de izquierda, que yo diría a favor de las causas justas en cada etapa y periodo histórico de la nación. Yo soy partidario de las causas justas. Creo que sin dogmatismo yo me ubico en el centro izquierda. Pienso que el país puede impulsar una política de desarrollo económico con justicia social, con inclusión social. No hay posibilidad de desarrollo económico sin justicia social, sin inclusión social, y no hay justicia social e inclusión social sin desarrollo económico. Y claro, Gustavo, espero que no le moleste hacer un recordatorio de ciertos pasajes de su vida política que es muy probable que en campaña electoral se lo recuerden. Por ejemplo, el 22 de julio del 2009, el diario El Espectador de Colombia publicaba que el fiscal general de la Nación colombiana, Mario Iguarán Arana, dijo tener suficiente material para señalar que usted tenía vínculos, relaciones con la guerrilla de las FARC. Gustavo, ¿cómo quedó este tema? ¿Terminó, se investigó, no se encontró nada? ¿Le molesta hablar del pasado, No, no, de no, este en pasado absoluto. que le critican, Gustavo? Además, permite aclararlo, porque Claro. a veces se queda solo en que se inició una indagación. Lo importante es saber que la indagación se desechó porque no había ninguna evidencia que me vincule. Tan es así que el informe de la Interpol y el informe de la Policía Colombiana señala que lo que se hacía referencia a mí fue introducido en las computadoras encontradas en el campamento de
captura y Correcto. llevadas por Sí. soldados colombianos después del bombardeo, que fueron introducidas, y en este sentido quedó absolutamente claro, se desechó ese proceso judicial en Colombia. Igual que recaudó dinero para la campaña presidencial de Rafael Correa. Bueno, sobre eso no se me acusó a mí, es decir, directamente, pero para cualquier sospecha que pueda haber sobre ese tema, yo no era parte del equipo económico financiero de la campaña, mi rol era el rol político, y yo fui coordinador político de la campaña, que es totalmente distinto a alguien que hace recaudación de fondos. Porque no tengo nada que ver en la recaudación de fondos en general, ni me consta, ni tengo idea de que alguien vinculado a ese grupo violento haya contribuido a la campaña del expresidente. Gustavo, usted se jugó su vida política en su momento con Rafael Correa y siente que esa relación se rompió por una traición del pensamiento, del acuerdo político preestablecido, precisamente para juntar esfuerzos entre usted y Rafael. Yo creo que Rafael Correa, cuando llega al gobierno, llega con una propuesta de cambio democrático, de cambio económico, de llevarle al país al desarrollo económico, y en el trayecto privilegia la obra pública y se olvida de la producción. Tú la obra pública la puedes concesionar a alianzas público-privadas, lo que no puedes concesionar es el desarrollo económico, el apoyo a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, el apoyo a la agricultura, el dar el salto histórico que el país requiere y reclama desde hace décadas, que es la agroindustria, que esa es nuestra fuerza, y novelería tras novelería no constituyen una política de desarrollo económico, y creo que el gobierno abandonó su planteamiento programático y terminó siendo un gobierno autoritario y corrupto. Y eso también le ha pasado a Lenín Moreno, que no entendió tan clara lectura de los postulados que acaba de señalar, Gustavo. Yo creo yo primero quiero aclarar de que yo no he sido parte de este gobierno. Correa dijo que yo le hablaba al oído al presidente actual. Eso es falso, absolutamente falso. Si fuese así, hubiese sido funcionario de este gobierno. No lo he sido, y creo que le faltó igual sentido de urgencia, le faltó en ese sentido impulsar la reforma económica, la reforma social, la reforma en el ámbito educativo, la salud pública, la reforma a la ley de contratación pública, que es diría, la esencia misma de la corrupción sistemática que vive el país. En este sentido, creo que al presidente Moreno le faltó sentido de urgencia, y todos esos cambios quedan nuevamente frustrados, Claro. quedan en el aire, son, diría yo, indispensables y urgentes hacerlos. ¿Y le pudo dar una explicación como amigo, como compañero de lucha política, Lenín, en su momento en las conversaciones? No, porque mi relación con él no fue en el ámbito político. Ya. Es decir, yo no he participado en ninguna decisión del gobierno. Apoyé la consulta popular del 4 de febrero del 2018, porque fue una consulta en esa línea de avanzar en la democracia, de recuperar la institucionalidad, de recuperar una política ambiental, no a la minería en fuentes de agua, parques nacionales, áreas de reserva, eliminar la ley de plusvalía que tenía la industria de la construcción paralizada, no la reelección indefinida, sino la reelección pasando un periodo, y yo recorrí todo el país impulsando esa consulta, pero hasta ahí, diría yo, creo que ese fue un paso, y había que dar por lo menos 8 o 10 pasos más que el país necesitaba, y no se lo hizo. Lamentablemente se perdió mucho tiempo. Tenemos que recuperar el tiempo perdido, y nos toca en los próximos años tener una política que permita un cambio del país en el área económica, en la institucionalidad democrática, en la educación pública. La educación pública es un fracaso absoluto. Ese bachillerato general unificado no fortalece la producción en ningún cantón del país, al contrario, frustra a los jóvenes que salen de bachilleres y el título no les sirve para absolutamente nada. No les sirve para incorporarse a una actividad productiva, porque antes tenías bachilleratos en computación, en electrónica, en electricidad, en mecánica, en agricultura, en ganadería. Hoy no tienes ninguno de esos. O la vigencia, Gustavo, de lo que usted señaló, la necesaria vigencia de los normales, de los colegios normalistas que Otra formaban barbaridad. educadores y que ahora se los convoca por la prensa, como critica usted. Sí, otra de las barbaridades fue cerrar los normales. Hay que reabrirlos, y el gobierno de democracia, sí, el gobierno de Gustavo Larrea reabrirá los normales, reabrirá los colegios técnicos, impulsará una reforma de la educación superior. La educación superior debe ser el tanque de pensamiento y de investigación
para fortalecer la producción en cada una de las provincias de la patria. Es necesario también escucharle al candidato presidencial Gustavo Larrea, que propone en materia de una reingeniería del fortalecimiento de las instituciones del Estado. Ejemplo, Asamblea Nacional. La actual tiene aproximadamente a 62 legisladores investigados por la justicia por distintas causas. ¿Cree usted que esta asamblea que termina es mejor que aquel Congreso de los Manteles para hacer un parangón realmente de la necesidad de cambio que reclama esa función del Estado, Gustavo? Yo creo que no ha habido, diría, en este periodo, lamentablemente, un Congreso con independencia, con capacidad de fiscalización, y no hay desde hace más de 10 años, es decir, con capacidad de legislación incluso. Este colegislador, que es el Ejecutivo, es el que impone la legislación. La Asamblea prácticamente tiene un rol secundario. Estos 5 poderes terminan siendo un solo poder, el hiperpresidencialismo. Necesitamos fortalecer la república y la democracia con funciones del Estado autónomas, un poder legislativo sólido, un poder judicial sólido, un poder ejecutivo sólido, 3 poderes del Estado, organismos de control autónomos como la Fiscalía, que no debe depender del Consejo de la Judicatura, debe ser independiente, una Contraloría autónoma, una Contraloría que permita, diría yo, intervenir en la contratación pública en serio, porque hoy la Contraloría le han dado el papel solo de intervenir después de que los contratos se hacen, cuando la obra se entrega o la compra y ha sido, la adquisición ya ha sido producida, pero la Contraloría debe intervenir desde el inicio del proceso de contratación. Bueno, antes tenía esa capacidad, ¿no? Esa capacidad luego, eso era de actuación previa, claro. Y ahora no existe ese candado. Hay que hacer una reforma a la ley de contratación pública, una ley de contratación pública anticorrupción necesita el país urgente, y esa reforma debió haberle hecho esta asamblea. Esta asamblea ha perdido mucho tiempo, lamentablemente, y creo que su calificación es muy baja porque precisamente ha carecido de sentido de urgencia también. El sentido de urgencia no solo es un error del Ejecutivo, sino del Legislativo y las fuerzas políticas representadas en él, que ahora nos van a pedir el voto cuando son corresponsables del desastre nacional. Exacto. Entonces, para darle una transformación global, siempre procuramos los ecuatorianos inaugurarnos con una nueva constituyente. ¿Usted procura, en el marco precisamente de sus propuestas, una consulta popular que nos lleve a una nueva constituyente, a una nueva constitución? No, yo creo que eso nos demoraría como país 2 o 3 años en las reformas urgentes. Creo que hay que impulsar las reformas urgentes y esas reformas hay que hacerlas en lo constitucional vía consulta popular directa para los temas fundamentales, no para las novelerías ni para la politiquería barata, sino para devolverle a la Contraloría la función de controlar el gasto público, ser un ente autónomo que permita, en definitiva, vigilar los dineros de los ecuatorianos, defender la plata del ciudadano común y corriente, que es la plata, en definitiva, que se roban, que es la plata de todos los ecuatorianos. Reformas en el sentido de devolverle al país 3 funciones del Estado autónomas, independientes, acabar con el hiperpresidencialismo, mandarlo a descansar al hiperpresidencialismo para siempre. Creo que es fundamental un Estado austero, eficiente, no un Estado corrupto, ni un Estado que despilfarra los fondos públicos, servidores públicos profesionales y no llenos de funcionarios públicos puestos a dedo por ser parte de un movimiento político o para pagar favores políticos. Eso no genera un Estado eficiente, eficaz y austero, que es lo que el país requiere y necesita. ¿Qué hacemos con un Estado en crisis? ¿Cómo le reactivamos, Gustavo? Usted ya ha perfilado de alguna manera sus propuestas, sus planteamientos, pero en casos específicos como la construcción de la obra pública, ¿situamos el desarrollo ahí o hay que tener una visión mucho más amplia para darle precisamente ese progreso al Estado de forma global, equitativa, que todos los ecuatorianos tengamos las mismas oportunidades, Gustavo? A veces confundimos desarrollo económico con obra pública. La obra pública se puede concesionar a alianzas público-privadas. Lo que no puedes concesionar es el desarrollo económico. ¿Y qué es desarrollo económico? Apoyo a multiplicar la producción, los servicios, el comercio, la agricultura, la agroindustria, el turismo. Eso es lo esencial. Nosotros crearemos un fondo económico precisamente, y lo vamos a llamar emprendimiento solidario, para fortalecer las empresas que hoy están quebradas y cerradas, para que puedan reabrirse y podamos generar empleo.
El Ecuador tiene más de 1 millón de unidades de producción, servicios, comercio en el país. Esas unidades generan empleo y hay que fortalecerlas con crédito, y para eso tendremos al 5% de tasas de interés, a 10 años plazo, hasta $20,000 para los microempresarios, hasta $200,000 para los pequeños, hasta $500,000 para los medianos, para que podamos reactivar la economía en el país y generar empleo. Si no defendemos el empleo, los ecuatorianos que ya tenemos problemas de pobreza enormes, tendremos 2 de cada 3 ciudadanos ecuatorianos vivirán en condiciones de pobreza. Necesitamos urgentemente entender que el desarrollo económico es apoyar a las familias que producen y trabajan en todo el territorio nacional, tanto en el campo como en la ciudad. Líneas de crédito, los multilaterales, no para endeudar al Estado, sino para que esas líneas de crédito sirvan al pequeño, al mediano productor, al bananero, al cafetero, al cacaotero, al florícola, al que produce hortalizas, frutas en todo el país, al pequeño empresario, al comerciante, al transportista que está en crisis y desde luego al sector turístico, que es uno de los más afectados por la crisis por la que hemos atravesado estos meses. La economía neoliberal plantea 2 aspectos habituales y repetitivos para sacarle al Estado ecuatoriano de la crisis. Reducción del aparato del Estado, léase despidos masivos de empleados estatales, del sector público. Y también la otra que siempre exige es: necesitamos incentivos tributarios para poder entregar nuestro esfuerzo a la nación. En realidad, son 2 puntos de vista que no exigen ningún sacrificio de esos sectores, Gustavo. Pregunta específica para una respuesta concreta, Gustavo. ¿Usted les va a devolver el empleo a aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que fueron separados de la administración estatal durante los últimos años, especialmente el gobierno de Lenín Moreno? Si es justo y si son despidos injustificados, desde luego que sí. Sí, pero hay que tener una política que permita una administración eficiente. Y la administración eficiente no se da a través de un Estado con exceso de personal. Hay que tener claro que en este año que viene se van a jubilar 35,000, 36,000 funcionarios públicos aproximadamente. De esos que se jubilan, no hay que llenar esas vacantes, así de simple. Ir reduciendo el número de empleados públicos los próximos años, solo reemplazar lo que sea indispensable reemplazar y no más. Disminuir el gasto público, eso es absolutamente necesario. Y el diagnóstico es evidente, tienes un Estado que gasta más de lo que recibe menos de lo que gasta, y hay una brecha que le llaman déficit fiscal. Esa brecha hay que llenarla. ¿Cómo la llenas? La una, bajando en definitiva los gastos del sector público, y lo otro, aumentando ingresos. ¿Cómo aumentar ingresos? El país recauda el 17% del PIB en impuestos, 17,000 millones de dólares de 100,000 que genera la economía. El promedio en América es 30%, por lo tanto estamos 13% menos de recaudación, que no tiene que ver con el monto del impuesto, sino con la capacidad de recaudación. Tenemos que consolidar una cultura tributaria que permita que el IVA se pague, por ejemplo, porque muchas veces en cualquier negocio o en la mayoría de negocios le preguntan a la gente: ¿y quiere el recibo? Sí. Si está de apuro, la gente dice: no me dé. Eso implica menos salud, menos educación, implica evasión tributaria. Hay que generar cultura tributaria. Nosotros impulsaremos la lotería tributaria para generar un hábito de pedir la factura, que la gente sepa que si pide la factura va a ganar o tiene posibilidades de ganar en la lotería tributaria. Bueno, pero también hay que mejorar la recaudación del impuesto a la renta. Sí, señor. Sí, el impuesto a la renta implica también una reforma que baje el número de los trámites y la tramitología absurda, burocrática que existe ahora, pero que sea eficaz en el cobro de los impuestos. ¿Cómo imagina usted el voto de la generación Y y la generación Z, millennials y centennials, que es aproximadamente el 42-45% del registro electoral que acudirá a las urnas a elegir nuevo presidente de la República? A esos chicos precisamente hay que darles una respuesta concreta. Sus padres perdieron el empleo, ellos no tienen posibilidades de escoger una carrera universitaria que es la que quieren, y en su lugar donde viven ahora se ven obligados a trasladarse a otros lugares con los gastos correspondientes que implica aquello. ¿Qué les dice Gustavo Larrea a estas generaciones Y y Z, insisto, que es la juventud la que finalmente va a poner el presidente de la República?
Reforma educativa, que los jóvenes cuando terminen el colegio sean bachilleres técnicos adaptados a la realidad ambiental, productiva de cada uno de los cantones del país. Eliminación del examen ser bachiller, que ahora le llaman examen de acceso a la educación superior, porque es exactamente lo mismo. Es decir, eliminar ese examen para que la juventud tenga acceso a la universidad, abrir las universidades con carreras a distancia, con carreras online, también presenciales después de la pandemia, desde luego. Pero hay un cambio absolutamente necesario, que es darle oportunidad a la juventud, oportunidad de acceder a crédito. Los jóvenes que nacen o su familia tiene recursos no tienen ese problema, pero la gran mayoría de jóvenes profesionales no pueden iniciar un emprendimiento porque no tienen posibilidades de crédito. Nuestro gobierno generará una línea de crédito, emprendimiento joven para apostar y apoyar a la juventud. Cuando egresan de las universidades no encuentran trabajo porque no tienen prácticas. Las universidades, en la reforma educativa que planteamos, tendrán que tener prácticas, cursos prácticos, al menos los 2 últimos años de las carreras, para que los jóvenes tengan conocimiento, habilidades y destrezas prácticas que les permitan incorporarse al mercado laboral. ¿Cómo va a luchar frente a otro sector social de la sociedad ecuatoriana? Los grupos con poderes fácticos. Nos referimos a los sectores de la sociedad al margen de las instituciones políticas que ejercen sobre aquella una gran influencia basada en su capacidad de presión. Ejemplo, banqueros. Yo creo que el país requiere grandes acuerdos nacionales. En el ejemplo que tú pones, el sector financiero debe comprender que este año es un año de crisis, que no se puede tener las mismas utilidades en un año de crisis como un año cualquiera, que por lo tanto es necesario que ellos también arrimen el hombro. Trabajaremos grandes acuerdos nacionales, pero el gobierno de Gustavo Larrea trabajará principalmente por los pobres y excluidos de la patria. Subordinar los intereses corporativos al interés nacional. No se trata de que una actividad económica pierda recursos, no. Se trata de que gane dentro de parámetros y límites éticos. En este sentido, nuestra propuesta será grandes acuerdos nacionales para llevarle al país al desarrollo económico y a la erradicación de la pobreza. Gustavo Larrea lo dijo en su momento, la vida es un acto de creación donde no hay que dejarse encerrar por ninguna ideología. Si usted piensa así, habría que concluir que democracia sí no tiene ideología para desarrollar los programas de gobierno que usted plantea. Democracia sí es una fuerza de centroizquierda, humanista y ecologista, pero no por ser humanistas y ecologistas no entendemos que es fundamental el desarrollo económico, que es fundamental la redistribución de la riqueza, que es fundamental la preservación del medio ambiente y la lucha contra el calentamiento global. Creemos que nosotros nos identificamos claramente como humanistas y ecologistas, pero estamos en contra de esas visiones sectarias que anteponen una línea de pensamiento sobre el interés nacional. Nosotros trabajaremos por el interés de todos los ecuatorianos, con creatividad, con sentido de urgencia y fundamentalmente con profundo amor. No se puede seguir haciendo política por intereses particulares y por odio. Hay que hacer política pública de entrega a la sociedad, de servicio a la sociedad. La política debe ser un acto de entrega, un acto en definitiva, de amor a nuestro pueblo, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos. No puede ser un acto de soberbia, de vanidad. Ya no, ya basta de la vanidad y la soberbia. Basta del insulto para hacer política. Respeto, respeto y más respeto. Amor y más amor para sacar nuestro país adelante. Sí, tanto es así que el corazón se lo ve en democracia sí. Así es. En el logotipo. Nuestro símbolo es el corazón precisamente claro. Por eso, porque creemos que ya es hora de dignificar la política, que la política no puede ser un acto ni de corrupción, ni de vanidad, ni de prepotencia. Tiene que ser un acto de servicio, de amor por las mejores causas. Y las mejores causas es no tener niños desnutridos, no tener niños sin escuela, no tener abuelos y abuelas sin comer, es decir, no tener gente sin trabajo, que es uno de los males que hoy tenemos más graves de la nación, no tener gente sin acceso a la salud pública. Por eso nosotros mantendremos los derechos a la salud, a la educación como derechos. Hay gente que cree que eso debe ser mercancía y candidatos que creen eso. Se equivocan absolutamente. En la pandemia, si es que la salud pública no existiría, ¿cuántos cientos de miles más se hubieran enfermado?
¿cuántos hubieran muerto por falta de atención médica? La salud es un derecho que hay que protegerlo. Sí, señor. Tanto es así que usted ganó un Premio Mundial de Derechos Humanos en el 2002, que es bueno recordarlo para que ecuatorianos y ecuatorianos sepan también ese perfil de Gustavo Larrea. El 2002 el gobierno de Francia me entregó el premio de defensa de los derechos humanos como defensor de los derechos humanos, premio internacional, más que mundial, diría yo internacional, ¿Ya? que lo otorga el gobierno y la Asamblea Nacional de Francia. Ese año me entregaron el premio por, diría, yo he trabajado toda mi vida en la defensa de los derechos humanos, en esos años Amazonía, trabajé por por la ejemplo. Amazonía, que Sí. fue visibilizar a los pueblos indígenas amazónicos y los problemas ambientales que implicarían para el mundo destruir este pulmón de la humanidad que es la selva amazónica y además de biodiversidad y riqueza biológica para el planeta entero. Pero también por la defensa de los migrantes que eran maltratados en los distintos países en los que ellos vivían, con una campaña internacional que se llamó No golpees a nuestros hermanos. Sí, porque eran víctimas precisamente de abuso e incluso de bullying e incluso hasta físicamente de agresiones. Y creo que fue Terrible. una campaña importante, interesante. Yo me mantendré en esa lucha siempre, siempre a favor de los excluidos, siempre a favor de la gente oprimida. No podemos y no debemos tener sociedades que excluyan a nadie por ningún motivo, ni social, ni económico, ni religioso, ni por el color de la piel, ni porque es mujer, ni porque es niño, ni porque es enfermo. Ya basta de exclusiones. Su esposa le suele decir a usted que ve buen cine, pero también mal cine, lo que significa que encuentra pésimos actores y actrices en la arena electoral reciente. ¿Usted cree así? Bueno, ese diría yo, son matices. Mi esposa Lulú, no siempre coincidimos en nuestros gustos por el cine. Me gusta el cine en general y en el cine para saber qué es bueno y qué es malo hay que verlo y no ser subjetivos. Yo veo cine y lo hago con pasión, me gusta el cine, creo que es el arte de las artes porque unifica en definitiva la actuación, la música, la escenografía y creo que es un arte maravilloso del mundo contemporáneo. En este sentido, además mi esposa es cineasta y Claro, tiene claro. su gusto estético muy refinado, me parece muy bien, pero yo creo que hay que ver todo el cine y no solo un tipo de cine. Y ya terminó esa producción cinematográfica su esposa Lourdes Sendara. ¿Quiénes mataron a mi padre, como se denomina el documental? Esta es una película que dirige mi hija Camila, Ya. y que mi esposa es la productora de la película. Es sobre el asesinato de el padre de mi esposa, de Ramiro Endara, que fue asesinado en el año 1962, cuando mi suegra estaba embarazada de Lulú. Lulú no le conoció a su padre. Ella nació un mes después de que él fue asesinado. Ella con mi hija hacen un trabajo de investigación que se recrea en la película para descubrir si fue un accidente, qué fue. Y finalmente, pues la película descubre que y fue un asesinato producido en ese año en la ciudad, no en la ciudad, en la provincia de Pichincha. Es un film que está ya filmado, pero que hace falta todavía su producción, su postproducción, la edición de la película, y entiendo que tanto Lourdes como Camila están trabajando en esa dirección. La pandemia les ha retrasado el trabajo y el próximo año se plantean terminarlo para poder estrenarlo ya. Es una película, es un documental que dura aproximadamente 1 hora y media. Creo que es la primera obra, la obra prima de mi hija Camila, y lo ha hecho con pasión, pero también lo ha hecho con estudio, con investigación, con el apoyo de Lulú. Las dos son cineastas. En la revista Diners de julio pasado se destacaba justamente de que un testimonial del amor o de uno de sus amores de la vida, que es Luciana, su nieta, pues ella le dijo: verás, abuelo, mi mamá no es de democracia así, sí va a apoyarte, pero no se va a meter en eso. Ella es cineasta, yo sí quiero ser de democracia así, aún cuenta con el respaldo de su nieta. Mi nieta Luciana tiene 8 años de edad y es una activa militante a favor de su abuelo. Es una maravilla de niña, como son todas y todos los niños, una Sí. maravilla de seres a los que debemos proteger,
a los que debemos darles oportunidades de crecer en un mundo libre, democrático, les debemos dar la oportunidad de realizar sus sueños. Ese es el trabajo fundamental de la lucha política, que el futuro uno tenga dignidad y sienta orgullo de hacer política y no vergüenza. Y yo no quiero, desde luego, legarle a mi nieta ninguna vergüenza. Quiero legarle un compromiso por la vida, un compromiso por amor, hecho con pasión y hecho por causas justas. Gustavo, muchas gracias por su participación en el testimonial. Muchísimas gracias, Wilman. Ha sido un gran gusto dialogar contigo. Muy buenos días y un abrazo fraterno. Muchas gracias. La mejor de las suertes para Gustavo Larrea, candidato presidencial, en su participación aquí en nuestro programa. Hasta pronto.